Hola niños, bienvenidos a esta nueva clase de la asignatura de Lenguaje y Comunicación para cuarto básico. En conjunto con las profesoras Andrea Ara, María Ulloa, Constanza Duarte y quien les habla Ruth Núñez, hemos preparado con mucho cariño esta sesión 8, en donde aprenderemos a identificar el ambiente social en una narración literaria. ¿Qué recursos necesitaremos para esta clase? Primero, un lugar limpio y ordenado en el que te puedas concentrar y trabajar mejor. Tu libro de lenguaje, tu lápiz cazador, tu estuche con todos tus materiales y tu cuaderno de lenguaje. Recuerda que este símbolo lo utilizaremos cada vez que necesitemos detener el video. Ahora, si te falta alguno de estos recursos, detén el video, reúnelos y luego continúa con la clase. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Recuerdas el objetivo del lenguaje de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? El lenguaje, hoy aprenderemos a identificar el ambiente social en una narración literaria, demostrando interés y una actitud activa frente a la lectura. ¿Cómo crees que podríamos lograr el objetivo de esta clase? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? ¿Recuerdas el objetivo de orientación de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? En orientación, hoy aprenderemos a resolver conflictos entre pares en forma guiada y a aplicar estrategias diversas de resolución de problemas, tales como escuchar, describir los sentimientos del otro y buscar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Análisis del objetivo de orientación. ¿Qué aprenderemos? Aprenderemos a resolver conflictos. ¿Cómo lo haremos? Aplicando estrategias que nos ayuden a hacerlo. Lo primero que haremos será reconocer verbalmente que los conflictos son parte de la vida diaria y que pueden resolverse. Luego, vamos a proponer una solución a un conflicto vivido siguiendo los 3 pasos para el acuerdo. Observa con mucha atención esta imagen y apliquemos. ¿Crees que este conflicto es parte de la vida diaria? ¿Crees que se puede resolver? ¿Qué crees que pasó en este lugar entre estos niños? ¿Cómo se habrá originado este conflicto? Ahora vamos a pensar en una solución para lo que estamos viviendo. El primer paso es escuchar o recordar para identificar el conflicto. Es decir, si lo estás viviendo, escuchar al otro, lo que el otro te plantea. Y si ya pasó, recordar qué fue lo que el otro te decía para poder identificar cuál era el conflicto que estabas viviendo. Luego vamos a describir los sentimientos y emociones, tanto los tuyos como del otro. En este caso, vamos a fijarnos qué sentimientos o emociones están reflejando estos niños de la imagen. Finalmente vamos a buscar un acuerdo, pensando en la situación que se está representando a través de esta imagen. ¿A qué acuerdo crees que podrían llegar estos niños? Ahora, pensemos en un conflicto que hemos vivido en nuestra casa con las personas que nos rodean. Y apliquemos los pasos. Primero, recordemos para poder identificar el conflicto. ¿Qué nos decía el otro? Luego, describamos los sentimientos que sentíamos nosotros y que sentía el otro. Finalmente, pensemos en un acuerdo al que podríamos llegar con esa otra persona. Ahora te invito a plantear estas estrategias a tu familia para que puedan utilizarlas y resolver conflictos cotidianos. Análisis del objetivo del lenguaje. ¿Cuál es la habilidad de este objetivo? Muy bien, identificar. ¿Recuerdas lo que era identificar? Es darme cuenta. Yo conozco las características de algo, lo busco y me doy cuenta que ahí está. ¿Recuerdas algún ejemplo en donde hayas tenido que identificar algo? ¿Qué identificaremos en esta clase? El ambiente social. ¿Sabes lo que es el ambiente social? ¿Cómo se te ocurre que podríamos describir o darnos cuenta de cuál es el ambiente social? Piensa en un ejemplo. ¿Qué tipo de ambiente social es el que vamos a identificar o en dónde lo vamos a identificar? En una narración literaria. Ahora vamos a pasar a
recordar qué eran los ambientes en una narración literaria y a ver los pasos para poder identificar el ambiente social en ella. ¿Qué es el ambiente en una narración literaria? Como ya lo sabemos, el ambiente narrativo es el espacio en el que se desarrolla una historia. Este espacio tiene características físicas, psicológicas y sociales. ¿Recuerdas a qué se refería esta imagen? Muy bien, al ambiente físico, es decir, al lugar. Y esta, al ambiente psicológico, la atmósfera emocional. ¿Y esta, la recuerdas? Muy bien, es el ambiente social, o sea, las costumbres, creencias, organización social o política que se representa en el relato. Hoy trabajaremos justamente este tipo de ambiente. Aprenderemos a identificar el ambiente social. ¿Cómo lo haremos? El primer paso será analizar el contexto en el que están viviendo los personajes. Este paso lo reconoceremos a través de este símbolo. Aquí aplicamos la estrategia del diálogo interrogativo y respondemos la pregunta: ¿qué contexto está afectando a los personajes? Prestamos atención al contexto que afecta y o determina las acciones de los personajes. ¿Están viviendo alguna guerra, hambruna, abundancia, lucha social, etc.? Luego, vamos a relacionar el contexto que viven los personajes con las costumbres que representan a través de sus acciones. Este paso lo vamos a reconocer a través de esta imagen. Aplicamos la estrategia del diálogo interrogativo y respondemos la pregunta: ¿qué costumbres demuestran tener los personajes en este contexto? Prestamos atención a las creencias y costumbres que demuestran tener los personajes a través de su forma de entender el mundo y actuar. Pasamos entonces a revisar nuestra ruta de aprendizaje. ¿Qué haremos en esta clase? Vamos a identificar el ambiente social en una narración literaria, todo esto demostrando interés y una actitud activa frente a la lectura. ¿Cómo manejamos la ansiedad? A través del menú de la clase. Lo primero que haremos será leer la leyenda del Pehuen en la página 167. Puedes buscarla desde ya en tu libro del estudiante. Luego identificaremos el ambiente social a partir del contexto en el que viven los personajes y las costumbres que se representan en el relato. Después, reflexionaremos sobre el logro de tu aprendizaje y finalmente respondemos el ticket de salida. Atención, te presento desde ya el ticket de salida de esta clase para que puedas tener en cuenta las preguntas que aquí se mencionan en la medida que transcurre la clase. Antes de leer, leyenda del Pehuen. ¿De qué crees que se tratará el texto? Observa la imagen con mucha atención y considerando lo que sale en ella, piensa: ¿qué tipo de ambiente social crees que será parte del relato? Te invito a leer con un objetivo. Mientras leas el texto, intenta identificar el contexto que afecta a los personajes, su forma de organización social y creencias que determinan sus acciones y forma de entender la vida. Leyenda del Pehuen, leyenda mapuche. Desde siempre, Nguenechén hizo crecer el Pehuen en grandes bosques, pero al principio las tribus que habitaban esas tierras no comían los piñones porque creían que eran venenosos. Al Pehuen o araucaria lo consideraban árbol sagrado y lo veneraban rezando a su sombra, ofreciéndole regalos, carne, sangre, humo y hasta conversaban con él y le confesaban sus malas acciones. Los frutos los dejaban en el piso sin utilizarlos. Ahora sigue leyendo tú. Usa tu libro de lenguaje y lee en voz alta. Recuerda prestar atención al contexto en que viven los personajes, su organización social, costumbres y creencias. Detén este video, termina tu lectura y luego continuamos con la clase. Ahora pasamos a las preguntas. Pregunta 1. Describe el ambiente social desde el punto de vista de las costumbres y organización social presente en el relato. Menciona un ejemplo del texto. ¿Qué nos pide la pregunta? Que elaboremos una descripción ¿de qué? Del ambiente social. Para esto debemos fijarnos en las costumbres y la organización social que se demuestra en el relato. Es decir, tendremos que identificar el ambiente social. Recuerda elaborar una respuesta completa. Seguimos los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es volver a leer la parte del texto en el que se menciona cómo se organizaban socialmente los personajes del relato. Ahora aplicamos el primer paso del diálogo interrogativo. ¿Recuerdas cuál era? Sí, analizamos la situación respondiendo a la pregunta:
¿Cómo era el contexto en el que vivían los personajes? ¿Tenían alguna forma de gobierno u organización? Pasamos al segundo paso y relacionamos la situación con las costumbres representadas. ¿Qué costumbres demuestran tener los personajes en esa situación? Menciona un ejemplo del texto que respalde tu respuesta. Ahora, detén este video, elabora tu respuesta completa en tu cuaderno y luego revisamos. Pasamos a revisar la respuesta a la pregunta 1. Recordemos que siempre tenemos que iniciar nuestra respuesta utilizando lo mismo que dice la pregunta. El ambiente social, desde el punto de vista de las costumbres y organización social, demuestra una organización tribal perteneciente a la cultura mapuche. Luego, elaboramos la justificación a través de un ejemplo, ya que al inicio del texto se menciona que estas tierras eran habitadas por tribus. Más adelante, el joven le dice al anciano que buscaba algún alimento para sus hermanos de la tribu y finalmente, al recibir el piñón comestible de parte de Nguyen, se dirige al cacique o jefe de la tribu para dar la noticia. Pertenece a costumbres mapuche, ya que Nguyen es el dios creador en la religiosidad mapuche. Ahora que tenemos todo lo que nos pide la pregunta, podemos hacernos un check. Ticket de salida de la clase 8. Recuerda elaborar una respuesta completa. ¿Cuál era el objetivo de esta clase? ¿Lo logré? ¿Por qué? ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil en esta clase? ¿Por qué? Describe el ambiente social desde el punto de vista de las creencias representadas en el relato. Menciona un ejemplo que respalde tu respuesta. Para esto también tienes que tomar en cuenta aquello que se dice sobre las creencias que tenían los personajes de la narración. Presta mucha atención a eso y sigue los pasos que vimos en esta clase para elaborar tu respuesta completa. Recuerda enviar la fotografía de tus respuestas a tu profesora. Reflexiona sobre tu aprendizaje. Metacognición. 1. ¿Qué he aprendido? ¿Qué te costó más entender o aprender? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué propones para resolver las dificultades que tuviste? ¿Para qué nos ha servido lo aprendido en esta clase? ¿Qué estrategia de resolución de conflicto lograste aprender y practicar? ¿En qué otras ocasiones puedes utilizar lo aprendido en esta clase? ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo en relación al tema de esta clase? Autoevaluación. Reflexiona sobre tu aprendizaje. Recuerda utilizar la carita feliz cuando sientas que hayas logrado el criterio mencionado, la siguiente carita cuando sientas que no estés muy seguro de haberlo logrado y la última carita triste cuando pienses que no pudiste lograrlo. Demostré motivación mientras leía el texto de esta clase. Logré finalizar las actividades propuestas dejando registro en mi cuaderno de lenguaje. Terminé el ticket de salida para enviarlo a mi profesora jefe. Logré pensar en una solución para un conflicto vivido siguiendo los pasos de la estrategia planteada en esta clase. Hemos llegado al final de esta clase. Muy buen trabajo, estoy orgullosa de tus logros. Ya se termina esta sesión 8 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación para cuarto básico. Recuerda que si tienes cualquier pregunta o duda puedes dirigirte a tu profesora. Nosotras seguimos aquí dispuestas para ayudarte. Un abrazo y un beso gigante. Nos vemos la próxima clase.